Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La Academia Nexus se enorgullecía de ser el pináculo de la educación militar civilizada, lo cual resultaba bastante irónico considerando la frecuencia con la que sus estudiantes terminaban sangrando sobre los antiguos suelos de piedra. Situada en el mundo neutral de Kepler 438b, la Academia representaba el mejor intento de la galaxia por crear unidad a través del sufrimiento compartido, un objetivo noble que, de alguna manera, siempre degeneraba en jerarquías basadas en especies y actitudes supremaquistas apenas veladas envueltas en retórica académica. La institución albergaba a representantes de 47 especies diferentes, cada una convencida de que su marca particular de desarrollo evolutivo los convertía en guerreros naturalmente superiores. Los Draori, con sus gruesas escamas y órganos redundantes, creían que la fuerza bruta era la máxima expresión de la destreza marcial. Los Atereal Bas, flotando en sus trajes ambientales, estaban seguros de que la manipulación psíquica era la cumbre de la sofisticación táctica. La colmena Cteran enviaba a sus mejores mentes tácticas, convencida de que la inteligencia colectiva siempre triunfaría sobre la estupidez individual. Y luego estaban los humanos. Humanos que habían llegado a la academia hacía apenas 3 ciclos con su piel suave, sus corazones únicos y una vergonzosa tendencia a formar apegos emocionales con absolutamente todo, incluyendo sus armas, su comida y, ocasionalmente, entre ellos. Las otras especies encontraban este comportamiento simultáneamente divertido y profundamente preocupante. Después de todo, ¿qué clase de guerrero le pone nombre a su rifle de plasma y le habla durante las revisiones de mantenimiento? El sistema de resolución de conflictos de la Academia era elegantemente simple y brutalmente efectivo. Cuando surgían disputas que no podían resolverse mediante debate académico o maniobras burocráticas, las partes involucradas resolvían el asunto a la manera antigua. Juicios de combate en la arena, presenciados por compañeros, juzgados por instructores y absolutamente definitivos en sus conclusiones. Era, como explicaba alegremente el manual de la Academia, una tradición consagrada por el tiempo que forja el carácter, resuelve disputas y ocasionalmente reduce el tamaño de las clases. El aire de la mañana traía el aroma metálico de la atmósfera reciclada y el leve olor a ozono de las armas de energía cargándose en los campos de práctica. En el ala este de la academia, el instructor Tesla estaba teniendo lo que generosamente podría llamarse una mañana productiva y más exactamente, podría describirse como un viaje de poder burocrático con trasfondo homicida. La evidencia es bastante clara, anunció Tesla al Consejo de Instructores reunido, con su voz Draori cargada del tipo de autoridad que proviene de tener 3 corazones de respaldo y absolutamente ningún sentido de la ironía. La cadete Sarabex ha estado superando sistemáticamente las expectativas en las evaluaciones estratégicas. Este nivel de innovación táctica proveniente de una mera conciencia individual es sospechoso. Los otros instructores asintieron con el tipo de grave solemnidad típicamente reservada para funerales o reuniones presupuestarias. La instructora representante de los Bas flotó un poco más alto en su traje ambiental, lo cual era el equivalente de su especie a levantar una ceja. Los cálculos de probabilidad sugieren patrones de rendimiento anómalos. Tal vez ha estado accediendo a bases de datos tácticas restringidas o recibiendo asistencia de fuentes fuera del mundo, añadió el instructor Contel, cuya estructura cristalina parpadeaba con lo que podría haber sido preocupación o quizás el equivalente a un proceso digestivo. Se sabe que los quiterianos comparten el conocimiento de la mente colmena ilegalmente. La verdad, si alguien se hubiera molestado en investigar en lugar de simplemente asumir, era mucho más mundana e infinitamente más amenazante para su visión del mundo. Sarabex simplemente era buena en su trabajo. Excepcionalmente buena. El tipo de bueno que incomodaba a otras especies porque sugería que tal vez, solo tal vez, sus jerarquías cuidadosamente construidas se basaban en suposiciones más que en hechos. Pero desafiar las suposiciones no se fomentaba en la Academia Nexus. Lo que se fomentaba era la rápida resolución de situaciones problemáticas a través de métodos probados por el tiempo que habían funcionado perfectamente bien durante siglos. Muchas gracias. Juicio por combate, declaró Tesla con la satisfacción de alguien que acababa de resolver un problema complejo golpeándolo con un palo grande.
3 desafíos estándar, configuración de arena 7, mañana al mediodía. Si la cadete Vex puede probar su superioridad táctica a través del combate, todas las acusaciones serán retiradas. Los otros instructores murmuraron su aprobación. Era una solución elegante, realmente. Si Sara ganaba, habría probado que sus habilidades eran legítimas. Si perdía, bueno, el problema se resolvería permanentemente y todos podrían volver a asuntos más importantes, como discutir sobre los horarios de comida y las requisiciones de equipo. Lo que ninguno de ellos se molestó en considerar fue que podría haber testigos que no apreciarían su marca particular de justicia. La arena en sí misma era una obra maestra de intimidación arquitectónica, diseñada por alguna especie muerta hace mucho tiempo con un agudo entendimiento de cómo hacer que los problemas pequeños parecieran insuperables. Muros circulares se alzaban a 30 metros de altura, coronados con barreras de energía que mantenían los proyectiles dentro y la esperanza fuera. El suelo era piedra genuina importada del mundo natal Draori, que absorbía la sangre maravillosamente y tenía el beneficio añadido de ser aproximadamente el doble de dura que los cráneos de la mayoría de las especies. Las galerías de espectadores rodeaban los niveles superiores, aunque espectador era quizás un término demasiado generoso. Estos eran más exactamente descritos como testigos de la resolución institucional de problemas, y abordaban sus deberes con el tipo de fascinación morbosa típicamente reservada para accidentes de tráfico y campañas políticas. Sara Vex estaba en el centro de la arena, con su exoesqueleto quitinoso brillando bajo la dura iluminación artificial. Los quiterianos estaban construidos para la velocidad y la precisión, con 4 brazos que podían manipular herramientas y armas con exactitud quirúrgica y ojos compuestos que procesaban información táctica más rápido que las computadoras de la mayoría de las especies. Para lo que no estaban construidos era para absorber cantidades masivas de trauma físico, lo cual era desafortunado considerando sus circunstancias actuales. Sus oponentes habían sido cuidadosamente seleccionados para obtener el máximo valor educativo. 3 guerreros Draori, cada uno de casi 3 metros de altura y con una masa aproximada a la de un pequeño transporte atmosférico. Sus escamas no eran solo armadura natural, eran armas vivientes capaces de desviar ráfagas de energía y convertir el combate cuerpo a cuerpo en un ejercicio de geología aplicada. Crisel, Bonda y Tmer representaban los mejores ejemplos de la destreza marcial Draori de la Academia. Se habían ofrecido como voluntarios para esta tarea con el tipo de entusiasmo típicamente reservado para la comida gratis y la violencia recreativa. Ninguno de ellos albergaba animosidad particular hacia Sara personalmente. Esto era simplemente negocios. El tipo de negocios que ocasionalmente requería eliminar obstáculos del orden natural de las cosas. El sistema de anuncios de la arena cobró vida con la voz de los instructores, cuyo tono sugería que ya estaba redactando su informe posterior a la acción. Los participantes del juicio participarán en la resolución de combate estándar hasta que se cumplan las condiciones de victoria. La fuerza letal está autorizada y se fomenta. La integridad académica debe mantenerse a través de métodos tradicionales. Traducción: golpéense hasta perder el sentido hasta que alguien deje de moverse e intenten hacerlo educativo. La mente táctica de Sara corrió a través de las posibilidades con la eficiencia desesperada de alguien que acaba de darse cuenta de que todas las buenas opciones han sido eliminadas permanentemente de consideración. 3 oponentes, cada uno con ventajas significativas de masa y alcance en un espacio cerrado con opciones de maniobrabilidad limitadas. Las matemáticas no eran alentadoras. Su entrenamiento había enfatizado la velocidad y la precisión utilizando un posicionamiento y tiempo superiores para superar a oponentes de fuerza bruta. Desafortunadamente, su entrenamiento había sido desarrollado para escenarios de combate singular, no para enfrentar a 3 montañas caminantes que habían sido seleccionadas específicamente por su capacidad para convertir la elegancia táctica en irrelevancia táctica mediante el simple expediente de golpear las cosas muy fuerte. El combate comenzó con el tipo de violencia explosiva que constituía un excelente material didáctico y terribles perspectivas de supervivencia. Krixt cargó hacia adelante con la sutileza de un edificio derrumbándose, mientras Bonda y Tmer se movían a posiciones de flanqueo con la eficiencia coordinada de cazadores en manada experimentados. La primera ventaja de Sara fue la velocidad, que duró aproximadamente 4 segundos hasta que se dio cuenta de que sus oponentes no intentaban igualar su movilidad. Simplemente estaban ocupando todo el espacio donde la movilidad podría ser útil.
Su segunda ventaja fue el pensamiento táctico, que resultó notablemente ineficaz contra enemigos que habían decidido que las tácticas eran para especies con masa física insuficiente. El suelo de piedra de la arena, que había parecido adecuadamente espacioso durante su breve inspección, se reveló aproximadamente del tamaño de un armario pequeño cuando fue ocupado por 3 guerreros Draori altamente motivados. Sara se encontró jugando un juego cada vez más desesperado de ajedrez tridimensional, donde todas sus piezas eran peones y las piezas de sus oponentes eran máquinas de asedio. El primer golpe de Krixt falló su cabeza por centímetros, lo cual calificó como una victoria moral. Justo hasta que el revés de Bonda la atrapó en las costillas y la envió rodando por el suelo de la arena con el tipo de impacto que hizo que los espectadores hicieran muecas y el personal médico alcanzara a su equipo. La reacción de la multitud fue previsiblemente entusiasta. Nada forjaba el carácter como ver el carácter de otra persona siendo sistemáticamente demolido por una fuerza abrumadora. El contingente Draori rugió su aprobación, mientras las otras especies mantenían el tipo de interés cortés típicamente reservado para conferencias académicas y ejecuciones públicas. Sara se puso de pie, su exoesqueleto ya mostrando fracturas por estrés que habrían sido lesiones que acabarían con la carrera de la mayoría de las especies. Pero los Cteran habían evolucionado en un mundo donde ser herido era una ocurrencia frecuente, y sus sistemas biológicos reflejaban un cierto enfoque pragmático para el control de daños. El dolor era información, y en este momento la información sugería que su enfoque táctico actual era subóptimo. Cambió de estrategia, usando su agilidad superior para mantener la distancia mientras buscaba aberturas que pudieran permitir golpes de precisión contra puntos vulnerables. Era un enfoque teórico sólido que se topó con el problema práctico de que sus oponentes tenían muy pocos puntos vulnerables y una molesta tendencia a proteger los que tenían. Khmer demostró el enfoque Draori a la complejidad táctica simplemente agarrando la pieza de mobiliario de la arena más cercana, un pilar decorativo que probablemente había pesado varias toneladas antes de que lo arrancara de sus cimientos y lo usara como un garrote improvisado. El valor estético del pilar se redujo considerablemente por su nuevo papel como arma, pero su efectividad como herramienta de resolución de problemas siguió siendo impresionante. Los siguientes minutos se desarrollaron con el tipo de progresión inevitable típicamente vista en desastres naturales y negociaciones presupuestarias. La velocidad superior y la conciencia táctica de Sara le permitieron evitar lesiones catastróficas inmediatas, mientras que la superioridad en todo lo demás de sus oponentes les permitió reducir gradualmente sus opciones hasta que ella operaba en una esfera cada vez más pequeña de aún no muerta. Su exoesqueleto, que había sido diseñado por la evolución para manejar el estrés normal de la vida Cteran, comenzó a expresar sus objeciones a la situación actual a través de una serie de alarmantes crujidos y fracturas por estrés. Sus brazos delanteros, que habían sido su principal ventaja en el combate cercano, ahora operaban con eficiencia reducida debido a problemas menores como articulaciones dañadas y lo que el personal médico describiría más tarde como una falla estructural integral. Los sensores médicos de la arena, que monitoreaban los signos vitales de los participantes con fines educativos y de responsabilidad de seguros, comenzaron a registrar el tipo de lecturas que hacían que los administradores buscaran formularios de exención de responsabilidad e información de contacto de familiares. Pero en algún lugar de los cuarteles residenciales de la academia, otro tipo de monitoreo estaba teniendo lugar. Marcus Chen había estado observando los procedimientos a través del sistema de transmisión interna de la academia, con el tipo de enfoque intenso típicamente reservado para los exámenes finales y los desastres inminentes. Sus aposentos, que compartía con otros 2 cadetes humanos que se habían ausentado por razones que pronto se harían evidentes, se habían convertido en un centro de comando improvisado, completo con pantallas tácticas y lo que parecía ser una cantidad significativa de armas improvisadas. Los humanos, resultó, tenían algunas opiniones muy específicas sobre el juego limpio, la justicia y la respuesta apropiada al acoso institucional. Estas opiniones tendían a involucrar conceptos como respuesta proporcional, gestión de la escalada y, ocasionalmente, violencia integral aplicada con precisión quirúrgica a objetivos educativos. Marcus había estado en la academia durante 8 meses, lo cual era tiempo suficiente para entender la dinámica social y lo suficientemente corto como para seguir indignado por ella. Había observado la persecución sistemática de Sara con creciente ira, reconociéndola por lo que era, no justicia,
sino la eliminación institucional de la excelencia inconveniente. El enfoque humano para la resolución de problemas difería significativamente del estándar galáctico. Donde otras especies veían jerarquías naturales y consecuencias apropiadas, los humanos veían sistemas que podían ser analizados, explotados y, cuando era necesario, destruidos integralmente mediante la aplicación de violencia creativa y una obstinada negativa a aceptar el statu quo. Marcus había pasado la semana anterior realizando lo que los teóricos militares reconocerían como planificación operativa y lo que los administradores de la academia reconocerían como motivos para la expulsión inmediata y posibles cargos criminales. Había mapeado los sistemas de seguridad de la arena, analizado los protocolos de combate e identificado lo que los profesionales militares llamaban inteligencia procesable y lo que todos los demás llamaban formas de causar el máximo caos con el mínimo tiempo de preparación. Los sistemas de seguridad de la academia habían sido diseñados por comité, lo que significaba que estaban simultáneamente sobrediseñados y eran completamente inadecuados para su propósito previsto. Podían detectar y neutralizar armas convencionales con una eficiencia impresionante, pero tenían algunos puntos ciegos interesantes cuando se trataba de enfoques no convencionales para la resolución de conflictos. La doctrina militar humana había evolucionado en un mundo donde las peleas justas se consideraban errores tácticos y la fuerza abrumadora se veía como un sustituto aceptable de la planificación inteligente. Este enfoque filosófico había servido bien a la especie durante su expansión al espacio, y estaba a punto de servir bien a Marcus durante su expansión al combate en la arena sin permiso. Los túneles de acceso de la arena, que se utilizaban para el transporte de equipos y la evacuación médica de emergencia, tenían protocolos de seguridad que asumían un comportamiento racional por parte del personal de la academia. No estaban diseñados para evitar que humanos decididos accedieran a áreas restringidas mientras portaban armas improvisadas y lo que caritativamente podría describirse como un ajuste de actitud integral para las figuras de autoridad institucional. Marcus se movió por los túneles con una especie de intensidad enfocada que proviene de haber tomado decisiones irreversibles y haberse comprometido con consecuencias que serían excelentes estudios de caso en procedimientos de justicia militar. Su carga de equipo habría sido impresionante para los profesionales militares y profundamente preocupante para cualquier responsable de las pólizas de seguro de la academia. El enfoque humano del armamento personal era pragmático e integral. Donde otras especies llevaban armas diseñadas para situaciones tácticas específicas, los humanos llevaban cualquier cosa que pudiera ser útil para resolver problemas mediante la aplicación de violencia dirigida. La carga actual de Marcus incluía armas de entrenamiento estándar de la academia, varios artículos que habían sido improvisados a partir de suministros de mantenimiento y lo que parecía ser una parte significativa de los compuestos más interesantes del laboratorio de química. Arriba de él, en la arena propiamente dicha, Sara estaba descubriendo que el genio táctico tenía ciertas limitaciones prácticas cuando se aplicaba a oponentes que habían decidido que las tácticas eran para especies con un compromiso insuficiente para golpear cosas. Su brazo trasero izquierdo ya no respondía a los comandos neuronales, lo que reducía su efectividad de combate en aproximadamente un 25%, y sus perspectivas de supervivencia a largo plazo en mucho más. Sus ojos compuestos, que normalmente procesaban información táctica con eficiencia similar a una computadora, comenzaban a mostrar el tipo de errores de procesamiento que provenían de tener el cerebro rebotando repetidamente contra el interior del cráneo. El entusiasmo de la multitud estaba alcanzando el tipo de crescendo típicamente asociado con eventos deportivos y espectáculos públicos. El contingente Draori era particularmente vocal, expresando su aprecio por el desempeño de su especie a través de una serie de rugidos que habrían sido impresionantes en un concierto y eran absolutamente aterradores en un espacio cerrado. Krixt, que había estado disfrutando de la oportunidad de demostrar las técnicas de combate Draori adecuadas, decidió concluir la demostración educativa con un movimiento que más tarde se describiría en los informes médicos como integralmente desaconsejable y en el análisis táctico como definitivamente terminal. Levantó ambos brazos por encima de su cabeza, preparándose para entregar el tipo de golpe descendente que resolvería todos los problemas actuales de Sara haciéndolos permanentemente irrelevantes. La multitud guardó silencio en anticipación, reconociendo el momento en que lo teórico se volvía práctico y lo educativo se volvía final.
Fue entonces cuando el túnel de acceso este de la arena estalló en un despliegue de pirotecnia que sugería que alguien se había tomado libertades creativas con el inventario del laboratorio de química. La explosión, que más tarde se clasificaría como demolición contenida con entusiasmo excesivo, eliminó aproximadamente 30 metros de muro reforzado del túnel y llenó la arena con suficiente humo, escombros y compuestos químicos para hacer de la visibilidad un concepto académico y de la respiración una actividad opcional. A través del humo llegó Marcus Chen, y las suposiciones de la galaxia sobre la capacidad militar humana estaban a punto de sufrir una revisión integral. Se movía con el tipo de violencia controlada que los teóricos militares estudian y las fuerzas opositoras experimentan exactamente una vez. Su enfoque del combate en la arena no tenía ningún parecido con las técnicas aprobadas por la academia, que enfatizaban la destreza individual y el compromiso honorable. La doctrina militar humana enfatizaba ganar por cualquier medio necesario, preferiblemente mientras el enemigo todavía intentaba averiguar qué acababa de suceder. Marcus se había armado con el tipo de creatividad práctica que hacía a los ingenieros militares humanos objeto tanto de admiración como de investigaciones de seguros. Su arma principal era un cortador de plasma modificado que había sido optimizado para el trabajo antipersonal, mientras que su armamento secundario incluía varios artículos que el laboratorio de química definitivamente querría de vuelta y probablemente ya no podría tener de todos modos. Pero su arma más peligrosa era algo que las otras especies habían subestimado constantemente: la capacidad humana de inversión emocional en conceptos abstractos como la justicia, el juego limpio y la protección de los amigos. Los guerreros Draori, que habían estado disfrutando de su demostración educativa, se encontraron lidiando con una situación táctica que no había sido cubierta en su entrenamiento. Su oponente no seguía los protocolos de combate adecuados, no mantenía distancias de compromiso apropiadas y no mostraba el debido respeto por sus ventajas naturales en masa y alcance. El movimiento de apertura de Marcus fue presentarle a Krixt varios compuestos químicos interesantes que habían sido diseñados para limpiar equipos y ahora estaban siendo reutilizados para limpiar la casa. La reacción resultante, que involucró cantidades significativas de calor, luz y lo que caritativamente podría describirse como una reestructuración química rápida, dejó a Krixt con una nueva apreciación por las aplicaciones prácticas de la educación científica humana. Bonda y Tmer, que habían estado preparados para el combate convencional contra un oponente tradicional, descubrieron que la doctrina de combate humana incluía conceptos como la innovación en el campo de batalla y el empleo de armas adaptativas que no estaban cubiertos en la educación militar estándar. El cortador de plasma, que había sido diseñado para aplicaciones industriales de precisión, demostró ser notablemente efectivo cuando se aplicaba a problemas que involucraban personal hostil y cooperación insuficiente. Marcus lo usó con el tipo de precisión quirúrgica que sugería una práctica significativa y posiblemente algunos pasatiempos inquietantes. Pero más que sus armas o tácticas, lo que hacía peligroso a Marcus era su enfoque fundamental para la resolución de conflictos. Donde la academia enseñaba el combate como un ejercicio formal con reglas, tradiciones y niveles apropiados de violencia, la cultura militar humana trataba el combate como un problema a resolver lo más eficientemente posible con cualquier recurso disponible. La arena, que había sido diseñada para duelos formales entre oponentes honorables, se convirtió en una demostración de adaptabilidad humana bajo presión. Marcus usó el entorno, los escombros de su entrada y varios principios de física aplicada que probablemente violaban las regulaciones de seguridad de la academia para convertir una desventaja de 3 contra 1 en una situación táctica en rápida evolución que favorecía la movilidad, la innovación y el completo desprecio por los enfoques convencionales. La reacción de la multitud cambió de una aprobación entusiasta a una confusión preocupada y luego a algo cercano al pánico cuando se dieron cuenta de que su comprensión de las capacidades humanas se había basado en información incompleta y pensamientos ilusorios. Tmer, que tuvo la desgracia de estar más cerca de Marcus cuando el humano decidió demostrar técnicas avanzadas en violencia aplicada, descubrió que el entrenamiento de combate humano incluía técnicas de agarre específicamente diseñadas para oponentes con ventajas significativas de tamaño y masa. Estas técnicas, que involucraban conceptos como palanca, transferencia de momento y aplicaciones creativas del peso corporal del enemigo, eran tanto altamente efectivas como profundamente antideportivas.
El sonido del impacto de Tmer con la pared de la arena se utilizaría más tarde en las clases de física de la academia para demostrar los principios de transferencia de energía cinética, aunque las implicaciones médicas fueron considerablemente menos educativas. Bonda, que se había estado moviendo a una posición de flanqueo cuando su colega se convirtió en una demostración de física improvisada, se encontró enfrentando a un oponente que no seguía ninguna doctrina de combate reconocible. Las técnicas de lucha humana parecían basarse en la suposición de que las reglas eran sugerencias, el juego limpio era un lujo y la victoria justificaba cualquier método necesario para lograrla. El enfoque de Marcus para el combate cuerpo a cuerpo habría sido inmediatamente reconocible para cualquier profesional militar humano y completamente incomprensible para los instructores de la academia que enseñaban el combate como un arte de caballeros. Usó todo lo disponible: armas, entorno, las suposiciones de los oponentes y lo que parecían ser varias técnicas que definitivamente no estaban cubiertas en los manuales militares estándar para convertir un duelo formal en una experiencia educativa integral sobre la metodología humana de resolución de problemas. Los sensores médicos de la arena, que habían estado monitoreando los signos vitales de los participantes por seguridad y seguros, comenzaron a registrar lecturas que no correspondían a los parámetros normales de ninguna especie conocida. La fisiología de combate humana, resultó, incluía varias características interesantes que no habían sido documentadas en los archivos médicos de la academia. Cuando los humanos participaban en violencia grave, sus sistemas biológicos experimentaban cambios que otras especies encontraban profundamente preocupantes. La frecuencia cardíaca, la producción de adrenalina, la tolerancia al dolor y lo que los fisiólogos militares llamaban mejora del rendimiento a través de la furia controlada, creaban capacidades que parecían violar varias leyes conocidas de la biología y posiblemente de la física. Marcus se movía por la arena como si fuera el dueño, lo cual, desde un punto de vista práctico, ahora lo era. Sus armas, tácticas y enfoque general para la resolución de conflictos estaban reescribiendo la comprensión de la academia sobre el potencial militar humano con cada encuentro. El intento de Bonda de usar técnicas tradicionales de agarre Draori contra Marcus resultó en una demostración educativa de habilidades humanas de manipulación de articulaciones que más tarde requeriría una extensa documentación médica y posiblemente algún papeleo creativo con respecto al daño del equipo. Cuando el humo finalmente se disipó y los sistemas de emergencia de la arena lograron restaurar las condiciones atmosféricas normales, la escena que saludó a los espectadores no fue lo que nadie había esperado de una simple acción disciplinaria. Sarah Bex estaba consciente, móvil y parecía estar recibiendo lo que generosamente podría llamarse atención médica de Marcus, quien aparentemente había incluido la medicina de campo en su plan de estudios de habilidades humanas útiles. Los tres guerreros Draori estaban en varios estados de lo que el personal médico describiría más tarde como experiencia educativa integral y requisito terapéutico extenso. La reacción de la multitud fue el tipo de silencio atónito típicamente asociado con desastres naturales, accidentes mayores y cambios de paradigma en la doctrina militar. Las suposiciones cuidadosamente construidas sobre la jerarquía de las especies, la capacidad de combate natural y la autoridad institucional adecuada acababan de ser sometidas a pruebas prácticas con resultados concluyentes. El instructor Tesla, que había estado preparando su informe posterior a la acción y posiblemente algún papeleo sobre la reducción de la matrícula de la clase, se encontró lidiando con una situación que no estaba cubierta en los protocolos de la academia. El humano no solo había interferido con los procedimientos disciplinarios oficiales, sino que lo había hecho con un nivel de efectividad que planteaba preguntas incómodas sobre las suposiciones institucionales y posiblemente la responsabilidad del seguro. Los equipos médicos que irrumpieron en la arena habían estado preparados para las secuelas estándar de las demostraciones de combate Draori, que típicamente involucraban algunas lesiones superficiales para el participante perdedor y documentación médica de rutina. Lo que encontraron en su lugar fue una situación táctica que requería protocolos de materiales peligrosos, intervención médica avanzada y posiblemente algunos informes de incidentes creativos. Marcus estaba en el centro de la arena, con su carga de equipo reducida pero su actitud general de violencia apenas controlada completamente intacta. Su atención médica a Sarah fue competente y minuciosa, sugiriendo un entrenamiento que iba considerablemente más allá de la certificación estándar de primeros auxilios de la academia. El reglamento de la academia, anunció a la audiencia atónita,
con su voz cargando el tipo de autoridad tranquila que provenía de haber redefinido con éxito la situación táctica a través de una violencia integral, prohíbe específicamente la interferencia con procedimientos disciplinarios oficiales. El silencio que recibió esta declaración fue profundo y profundamente incómodo. Sin embargo, continuó Marcus, con un tono que sugería que esta calificación sería importante. También prohíbe la conspiración, el fraude y el uso de la autoridad institucional para venganzas personales. Es curioso cómo funcionan las regulaciones cuando realmente las lees. Las implicaciones de esta declaración comenzaron a filtrarse a través de la audiencia con el tipo de horror lento típicamente asociado con anuncios de auditoría y revisiones regulatorias integrales. Adicionalmente, agregó Marcus, aparentemente sin haber terminado con su presentación educativa, la política de la academia requiere que todos los juicios de combate se lleven a cabo bajo condiciones justas y apropiadas. 3 contra 1 no es justo. 3 contra 1, cuando el 1 ha sido sistemáticamente debilitado a través de la persecución académica, no es apropiado. Miró directamente a la galería de instructores donde Tesla y sus colegas estaban teniendo lo que parecía ser una consulta rápida sobre el control de daños y posiblemente actualizaciones de currículum. Pero 3 contra 1 más un humano, concluyó Marcus con el tipo de sonrisa que hacía que los ajustadores de seguros buscaran sus calculadoras. Eso es justo. Las secuelas de lo que más tarde se registraría oficialmente como Incidente 74A23 Alpha, acceso no autorizado a la arena con resolución táctica integral, tardaron varias horas en procesarse a través de los canales adecuados y tardarían considerablemente más en procesarse a través de la conciencia institucional. Los cargos contra Saravex fueron retirados discretamente, aunque el papeleo indicaría más tarde que esto se debió a irregularidades de procedimiento en lugar de a una demostración integral de que los cargos eran fraudulentos y posiblemente criminales. Los 3 guerreros Draori se recuperaron por completo, aunque su enfoque del entrenamiento de combate mostró una marcada mejora en áreas como la conciencia situacional y la validación de suposiciones tácticas. Marcus Chen enfrentó procedimientos disciplinarios que habrían sido fascinantes para los estudiosos legales y aterradores para el personal administrativo. Sin embargo, su documentación detallada de la conspiración contra Sara, combinada con su conocimiento integral de las regulaciones de la academia y lo que parecía ser una preparación significativa para exactamente este tipo de desafío legal, resultó en procedimientos que fueron educativos para todos los involucrados y particularmente incómodos para ciertos instructores. El enfoque de la academia hacia la integración humana experimentó una revisión integral. Aunque la documentación oficial atribuyó esto a actualizaciones de rutina de la política en lugar del reconocimiento de que los humanos eran considerablemente más peligrosos de lo que se asumía anteriormente y posiblemente menos inclinados a tolerar el acoso institucional de lo que era administrativamente conveniente. Pero tal vez el cambio más significativo fue en el entendimiento tácito que permeó la cultura de la academia después del incidente. Las otras especies comenzaron a reconocer que los humanos aportaban más a la comunidad galáctica que piel suave y trastornos de apego emocional. Traían conceptos como justicia, lealtad y la voluntad de emprender una violencia integral en apoyo de principios abstractos. La galaxia había pasado siglos desarrollando sistemas sofisticados para gestionar conflictos, mantener el orden y asegurar que los fuertes permanecieran fuertes mientras los débiles permanecían convenientemente débiles. Estos sistemas habían funcionado perfectamente bien hasta que se encontraron con una especie que los evaluaba no por su eficiencia o tradición, sino por su equidad y resultados. Y cuando los humanos encontraban sistemas que fallaban en sus criterios de evaluación, tenían una tendencia inquietante a arreglarlos. Quisieran los sistemas ser arreglados o no, la arena todavía mostraba marcas de quemaduras de la entrada de Marcus, aunque los informes oficiales de mantenimiento las atribuían a pruebas de equipo de rutina y definitivamente no a la improvisación humana con suministros del laboratorio de química. El suelo de piedra, que había absorbido sangre maravillosamente durante siglos, ahora tenía algunas manchas químicas interesantes que los equipos de limpieza encontraban notablemente persistentes. Pero los cambios reales no estaban en la estructura física. Estaban en el entendimiento de que los miembros más nuevos de la galaxia habían traído más que tecnología y curiosidad a la comunidad de especies civilizadas. Habían traído el concepto radical de que la civilización debería ser realmente civilizada y aparentemente estaban preparados para hacer cumplir este concepto a través de cualquier medio que resultara necesario.
Los folletos de la academia se actualizarían más tarde para reflejar nuevas políticas con respecto al trato justo, procedimientos disciplinarios apropiados y cumplimiento normativo integral. No mencionarían que estas políticas se habían implementado después de un incidente en el que un cadete humano había rediseñado la doctrina de combate de la arena a través de la aplicación práctica de química, física y lo que los analistas militares clasificarían más tarde como ejecución regulatoria agresiva. Y en los momentos tranquilos entre clases, cuando los instructores pensaban en el desarrollo del plan de estudios y la planificación futura, recordarían que en algún lugar de su cuerpo estudiantil había individuos que veían la injusticia no como una parte inevitable de la vida institucional, sino como un problema a resolver, generalmente a través de violencia integral aplicada con precisión quirúrgica hasta que el problema estuviera definitivamente resuelto. La galaxia, al parecer, todavía estaba aprendiendo lo que significaba incluir a los humanos en la sociedad civilizada. Y los humanos, con su entusiasmo característico por la educación, estaban demostrando ser excelentes maestros. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.